Hay algo de lo que casi no se habla en las organizaciones. Se habla del burnout de los equipos, se habla del estrés de los trabajadores, se habla del bienestar laboral, pero casi nadie habla del agotamiento de quienes sostienen decisiones, de los que dirigen, de quienes cargan resultados, de quienes tienen que responder por otras personas. Y eso es un error, porque una revisión sistemática de 125 estudios encontró que el burnout gerencial afecta el desempeño del líder, su compromiso, su bienestar, y también la productividad, la satisfacción laboral y la rotación dentro de las organizaciones. Déjame decirlo más claro, cuando un líder se quema, no se quema solo él, puede empezar a quemar la cultura. Y hoy quiero hablar algo de eso, porque la salud mental de los altos mandos no es un lujo, es un asunto estratégico, es un asunto humano y profundamente ético. Hay una imagen peligrosa del liderazgo, la del directivo invulnerable. El que puede con todo, el que nunca se cansa, el que no duda, el que siempre resiste. Pero esa imagen es una ficción. Y muchas veces una ficción bastante costosa, porque el burnout directivo no es solo estar muy ocupado, no es solo cansancio, es desgaste profundo, agotamiento emocional, cinismo, pérdida de sentido, despersonalización, decidir desde el agotamiento, liderar sin presencia. Y el estudio de Mueller y colaboradores muestra que esto surge por una combinación explosiva: altas demandas, conflictos de rol, ambigüedad, falta de recursos, presión permanente, inseguridad, culturas éticamente débiles, desequilibrio entre vida y trabajo. No es un problema de un líder que no supo manejar el estrés. Es muchas veces un problema de cómo está diseñada la organización. Y eso cambia toda la conversación. Porque cuando un líder se agota, no solo se afecta su bienestar, se deteriora su juicio, su prudencia, su escucha, su paciencia, su capacidad estratégica. Y eso se transmite. Un líder agotado puede empezar a tomar decisiones defensivas, volverse reactivo, ser más controlador, escuchar mucho menos, corregir desde la irritación, confundir urgencia con prioridades, y una organización entera empieza a sentirlo. Se rompe la confianza, sube el conflicto, baja el compromiso, aparece el miedo, comienza el cinismo, el desgaste cultural. Por eso digo aquí algo fuerte: el burnout del líder no es privado, tiene consecuencias públicas. Y hay un dato que me impactó muchísimo. Una investigación recogida en esta revisión mostró que el 46% de los managers medios y senior presentaban niveles altos o extremos de burnout, casi la mitad, y a veces incluso más expuestos que sus propios equipos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque cargan una doble presión: responder por su trabajo y por el trabajo de los otros. No solo trabajan, contienen, median conflictos, representan, sostienen incertidumbres, absorben presiones, y eso pesa mucho. Aquí entra una reflexión ética muy importante. Manuel Guillén dice algo poderosísimo: que el liderazgo auténtico se sostiene en confianza ética, en justicia, en integridad, en servicio. Pero pensemos esto: ¿qué pasa cuando quien debe ejercer ese liderazgo está quemado? Puede seguir teniendo el cargo, pero empezar a perder autoridad moral, porque el agotamiento puede deformar la manera de ejercer poder, volverse controlador, volverse impaciente, reactivo, injusto, incluso hasta manipulador. Y eso es gravísimo, porque entonces el burnout no solo agota al líder, puede deformar su liderazgo. Y esto me importa mucho decirlo: no siempre un mal liderazgo nace de una mala intención. A veces nace de cansancio sostenido, de presión sin procesamiento, de desgaste moral, de un alma exhausta. Y eso también necesita comprensión. Y aquí hay una idea muy final de este estudio: el burnout no viene solo por exceso de trabajo. A veces viene por exceso de incoherencia, por tener que sostener culturas injustas, por trabajar donde los valores dicen una cosa y la práctica dice otra. Y eso drena totalmente, porque también existe agotamiento moral, fatiga ética, cansancio de sostener contradicciones. El estudio muestra que culturas éticas fuertes protegen la salud mental, la justicia organizacional amortigua el burnout. Y esto es enorme, porque eso significa que cuidar líderes no es solamente bajar cargas, también es construir culturas menos corrosivas, menos cínicas, más justas, más humanas. Y aquí quiero traer una idea filosófica interesante. Michel Foucault hablaba del cuidado de sí, y de este decía: cuidarse no es solo indulgencia, es una práctica ética, una forma de gobierno de sí mismo. Y me encanta aplicarlo al liderazgo.
porque hoy muchos líderes confunden sacrificio con virtud. Creen que agotarse demuestra compromiso, que nunca parar demuestra grandeza, que vivir drenado es liderazgo serio. Eso no es fortaleza, eso es vulnerabilidad mal entendida. Un líder que no se cuida decide cansado, corrige cansado, piensa cansado, dirige cansado. Y eso siempre pasa factura, tarde que temprano. Y aquí te dejaré 5 aspectos que deberíamos hacer en las empresas. La primera, reconocer que el líder también es vulnerable. Primero, romper el mito del directivo invencible. Un líder es persona antes que cargo. Y la empresa debería preguntarse, ¿estamos tratando a nuestros líderes como humanos o como máquinas que toman decisiones? Medir cargas, detectar señales tempranas, hablar de presión sin vergüenza, eso debería ser normal. El segundo aspecto es rediseñar cargas y expectativas. No todo se resuelve con mindfulness. Si la estructura está rota, la meditación no arregla el diseño. Hay que revisar metas irreales, reuniones absurdas, demandas contradictorias, sobrecarga crónica. Porque una pregunta incómoda es, ¿estamos pidiendo liderazgo sostenible o heroísmo permanente? El tercer aspecto es crear redes de apoyo para líderes. La sociedad directiva es real y peligrosa. ¿Quién sostiene emocionalmente? ¿Quiénes sostienen la organización? Esa pregunta importa muchísimo. La mentoría, estudios entre pares, acompañamientos, conversaciones honestas, todo eso protege. Un líder aislado se desgasta mucho más rápido. El cuarto aspecto es fortalecer una cultura ética y una justicia. Mucho burnout nace de sostener culturas incoherentes. Por eso, menos arbitrariedad, menos favoritismos, más confianza, más conversación, más honestidad, menos castigo a quienes dicen malas noticias, porque a veces el líder no está quemado por trabajar demasiado, sino por sostener una cultura imposible. Y el quinto aspecto es practicar el cuidado de sí como disciplina, y esta para mí es clave. El cuidado de sí no es un accesorio, es una práctica directiva. Dormir, pensar, pausar, reflexionar, desconectarse, no decidir siempre en urgencia, tener rituales de recuperación, porque un líder agotado reacciona, un líder cuidado puede discernir y eso lo cambia todo. Y aquí quiero dejarles una idea final, muy simple pero muy seria. La soledad del líder no se resuelve fingiendo fortaleza, se resuelve con apoyo, con límites, con cuidado, con cultura ética, con espacios para pensar y pedir ayuda. Porque un líder quemado no solo puede enfermarse él mismo, puede enfermar decisiones, afectar la conciencia, afectar la confianza y la cultura. Y quizás el liderazgo más maduro no es el que resiste hasta romperse, sino el que sabe cuidarse para poder cuidar. Porque aprender a trabajar también exige aprender a vivir. Y quizás ahí comienza el liderazgo verdaderamente humano. Si lideras personas y esto resonó contigo, cuéntame en comentarios. ¿Crees que en las empresas se habla poco de la salud mental de quienes dirigen? Me interesa leerte.